Shalom Alejen, hermanos. Shabbat Shalom a todos, que tengan un feliz Shabbat. Bien, como hoy me ha tocado a mí compartir con ustedes eh, el tema del Shabbat, decidí compartir con ustedes un tema que me ha dado curiosidad y que a la vez me ha ayudado mucho. Yo he sido muy bendecido este Shabbat con este estudio. Y espero poder expresarlo a la manera que yo lo entendí, cómo me ha edificado muchísimo. Me siento edificado y no solo siento en un sentir, sino me refiero veo algo, una transformación en mi mente y y quiero compartir esa transformación en mi mente con ustedes. Bien, la davar, la palabra. ¿Sí? En hebreo, palabra se escribe davar, ¿sí? La palabra davar. Lo van a encontrar en el diccionario hebreo-español, Strong, en el número H1697. Ahí van a encontrar la palabra davar, ¿sí? Que también se encuentra en el diccionario Vine, de la lengua hebrea al español. Y voy a leer la definición de ambas, que básicamente son la misma, nada más que uno brinda una información que el otro no. Me van a tener que tener paciencia porque no tengo la computadora a mano y tengo todo escritos a manos y tampoco tengo, aunque parezca raro, tampoco tengo una Biblia a mano. Extravié mi Biblia y hace tiempo que no... Está en algún lado, pero no sé dónde está. Hace tiempo no la uso, nos hemos acostumbrado a a la notebook. Así que ahora cuesta un poco, al celular y a la notebook. Así que ahora he vuelto, como bien el hermano ha dicho, al sistema primitivo de la escritura. Así que voy a usar hojas y voy a dar vueltas y dar vueltas las hojas. Así que van a tener que tenerme paciencia por ahí por algunas citas. Bien, hermanos. Davar. La palabra davar, la palabra palabra viene del hebreo davar, ¿sí? Que más bien indica algo, algo que lo pensamos y lo hablamos. Es decir, uno piensa algo en su mente y luego lo expresa con un sonido al que se le da coherencia y entendimiento, y a eso se le llama dabar, ¿sí? Es como que tiene como una manifestación, porque cuando está en nuestras mentes no está manifestado en este mundo, vamos a decir. Está en nuestra mente, pero no está acá en el mundo. Y al hablarlo nosotros, se transforma en una palabra audible, en algo que existe de alguna manera, no puedo decir física, pero sí como una especie, como el viento, que lo sentimos, pero no lo vemos. La palabra la escuchamos, pero no la vemos. Entonces la palabra davar eh, también puede traducirse como asunto o algo, ¿sí? También tiene otras traducciones. Según el diccionario Vine, puede traducirse como palabra, asunto, algo. Ahora, según el diccionario Strong, esta palabra se puede traducir de varias otras formas más, que lo voy a buscar aquí, que lo tenía en una punta aquí. Un momentito, perdonen porque organicé, pero olvidé agregar eso a lo que está organizado aquí. Otras definiciones de la palabra davar es acuerdo, acusación, canto, consejo, mandamiento, mensaje, pensamiento, petición, pregunta y respuesta. También cumplimiento y hecho, algo hecho. Es interesante, ¿no?
Interesante, interesante. Es bastante interesante. Entonces, eso según la definición de los diccionarios etimológicos, del hebreo al español, Strong y Vine. Eh, bien. Ahora, en cuanto al significado pictográfico, porque sabemos que el hebreo, para aquellos que no saben, tiene tres escrituras que pasó, tres sistemas de escrituras durante toda su existencia. El primer sistema de escritura que el hebreo tenía es la escritura pictográfica. Un momentito. Perdón. La pictográfica. La escritura pictográfica es la que se hace con gráficos, con dibujos. Es decir, la letra Aleph, en el hebreo pictográfico tiene la forma de una cabeza de un buey, ¿sí? Por ejemplo, la Resh, en el hebreo pictográfico, tiene la forma de una cabeza humana, de un ser humano, ¿sí? Y así sucesivamente. La Bet forma de una tienda y así sucesivamente. Eso es el hebreo pictográfico. Después está el paleohebreo o el proto-cananeo, conocido como proto-cananeo también, el paleohebreo, que es ya un sistema de escritura que ya no usa tanto gráfico, pero sí son gráficos, ¿sí? También son como especies de gráficos, pero ya se asemeja más a lo que es la letra de hoy en día. Un poquito, no es mucho. Y luego está el hebreo, el sistema de escritura cuadrada o conocido como Kitab Ashuri, escrito asirio, porque en realidad el hebreo cuando nuestro pueblo estuvo en Babilonia mm, usaron los caracteres arameos, eh, usaron las letras arameas para, eh, para eh, plasmar, o sea, como ellos empezaron a hablar el arameo, luego utilizaron las letras arameas para hablar en hebreo también. Entonces el hebreo sufrió un cambio de paleohebreo de paleohebreo, de pictográfico a paleo y de paleo a sistema de escritura cuadrada asirio, ¿sí? Porque arameo, si no me equivoco, hablaban los asirios. Entonces, el Kitab Ashuri, escrito asirio, porque es un escrito asirio, pero plasmado en el idioma hebreo. Entonces, hoy en día tenemos eso. Pero si nosotros nos vamos al hebreo pictográfico, al de dibujos, nosotros podemos ver muchas cosas. Si bien ya en la definición, como hemos visto, tenemos mucho significado para esa palabra, porque el hebreo es un idioma rico en significados, por eso a veces se hace tan difícil de traducir. A veces los traductores necesitarían tener mucho conocimiento del hebreo y de la cultura hebrea y sobre todo de una buena visión sobre el plan de Elohim para poder hacer una traducción más fehaciente. Y por eso es que hay muchísimas traducciones y muchísimos horrores ortográficos a la hora de traducir. Eh, pero nosotros siempre podemos, gracias a nuestro Elohim, podemos ir al paleohebreo, al hebreo pictográfico, perdón, y poder entender un poco más lo que la palabra quiere transmitirnos. Entonces nosotros tomamos la palabra davar y vemos que la palabra davar está compuesta por las letras hebreas dalet, vet, resh, davar. Es una palabra raíz, ¿sí? Davar. Las palabras raíces en el hebreo generalmente constan de tres letras y hay algunas excepciones. Bueno, los hermanos que saben más hebreo me corregirán. Hay algunas excepciones que son de dos, pero generalmente las raíces son de tres. Davar tiene tres letras que son la Dalet, la Bet y la Resh. Por eso es una palabra raíz. Luego de esa palabra se conforman otras palabras. Entonces, si nosotros vamos al hebreo pictográfico, la palabra Dalet es una puerta. Sí, es una puerta de una tienda. La palabra Bet es una habitación o una tienda una tienda, una casa, podríamos decir.
De ahí la palabra bet, casa, ¿sí? Y la palabra resh es una cabeza humana haciendo alusión al ser humano, al hombre o al ser humano. Eso es lo que se entiende y lo que entienden los eruditos que interpretan el pictográfico, los pictogramas, y lo que por miles de años se ha entendido sobre los pictogramas. Entonces, estas palabras me indican que hay una puerta para entrar a una habitación, ¿sí? A una morada del hombre, o podríamos decir también que es la puerta por donde el hombre entra a la habitación, a la morada, o es la puerta de entrada a la morada del hombre. Eh, Eso podríamos entender, o sea, hay muchas maneras de poder entender esto. Pero a veces nosotros vamos a usar siempre el mismo, uno de los principios que usamos aquí es el Salmo 119, 160, que es la suma de tu palabra está la verdad. O sea, nosotros sumamos las escrituras para poder entender algo, para poder saber si algo está bien y si lo estamos interpretando correctamente, tenemos que poder sumarlo a la luz de todas las escrituras, desde Bereshit hasta Gisayón, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si nosotros podemos sumar lo que estamos entendiendo en todos esos libros, sin encontrar ninguna contradicción a lo que estamos sumando o en la mayoría, podemos entender que lo que estamos interpretando es correcto. Entonces, en base a eso vamos a interpretar qué es lo que la palabra davar nos quiere decir. Para poder entender de qué manera más adecuada podemos entender lo que la palabra davar nos quiere decir en el pictográfico, he decidido usar porque, sinceramente les digo porque se me vino a la mente. Luego le vi sentido. Cuando lo hice, vi el sentido. Voy a usar la gematría. ¿Sí? La gematría. La gematría es el valor numérico que tiene cada letra en el hebreo. Como el hebreo no tiene números, sino que los números fueron inventados por los árabes, muchísimos años después del hebreo, miles. Como no tiene, bueno, ya había sistemas numéricos, los sumerios, por ejemplo, tenían sistemas numéricos con el sistema de escritura cuneiforme, pero hablo en los números que nosotros hoy vemos. En el hebreo no había, hasta donde yo sé, no había signos para los números, entonces se usan las letras del alefato hebreo, ¿sí? Y la letra Dalet tiene un valor numérico de 4. La letra Bet tiene un valor numérico de 2. Y la letra Resh tiene un valor numérico de 200. ¿Sí? Si yo sumo esos tres dígitos, me va a dar 224. ¿Sí? Y yo puedo resumir estos 224, puedo agarrar y sumar los tres números que me da, y me da 8. Un número simplificado en 8. Me queda 8. Es decir, la palabra dabar me queda en 8. Resumida, la gematría de la palabra dabar me queda en 8, simplificado. Entonces yo dije, se me vino a la mente, 8, 8, 8, 8. 8 eran los que subieron al arca, ¿no es cierto? Con Noah. ¿Sí? Se da solamente el nombre de Noah, Shem, Cam y Jafet. ¿Sí? Solamente 4 nombres se da de los 8 tripulantes. Entonces, pero eran 8, era Noah, su esposa, Shem, Cam y Jafet y sus esposas. Eran un total de 8 personas que Elohim permitió subir al arca. Los demás no aceptaron el mensaje, por tanto no tuvieron entrada al arca. No pudieron entrar por las puertas del arca al arca.
No solo eso, sino que buscando un poco encontré que el número 8 indica los nuevos comienzos, debido a ese símbolo que tiene de que 8 personas subieron al arca y ellos repoblaron la tierra, o sea, recomenzaron la historia de la humanidad nuevamente. Entonces el 8 se lo vincula en la gematría como el número de los nuevos comienzos o del reinicio o del inicio de un nuevo ciclo. Pero buscando también encontré que el 8 indica eternidad. ¿Por qué el 8 indica eternidad? Porque yo puedo decir, ah, sí, está bien que indique eternidad el 8. Porque alguno decía, ah, estás metiéndote en el misticismo. No, no me estoy metiendo en el misticismo. No hace falta meterse en el misticismo. Hace falta mirar las escrituras. Hace falta ver que Elohim creó en 6 días los cielos y la tierra y el séptimo día reposó de todo lo que había hecho. Y estableció un tiempo en el que él juzgaría al hombre y luego él completaría esa obra en el séptimo tiempo porque dice que es una señal de que él nos santifica, según Ezequiel capítulo 20, verso 12. Es una señal que él nos va a santificar, nos va a purificar en el séptimo tiempo. Entonces, si la semana tiene 7 días y solamente fueron 7000 años dispuestos para la obra redentora, significa que luego del 7 el número que viene es el 8 y por ende, solamente se nos marcan 7 tiempos. No hay un octavo tiempo, hay 7 tiempos. Es decir, el 8 es el tiempo del no tiempo. Entonces, basándome en eso, basándome en ese razonamiento, digo, el 8 sí en verdad indica eternidad. No es casualidad que el 8 en posición horizontal es el símbolo del infinito. Entonces, ya tenemos los siguientes datos. Davar es la puerta de la habitación del ser humano. O es la puerta por donde el ser humano entra a la habitación. Que sumados sus números nos da un número reducido o simplificado en 8. Y 8, cuando yo digo qué letra del alefato hebreo es 8, es la letra Het. La letra Het tiene el valor numérico 8, el valor gemátrico de 8. ¿Sí? Entonces dije, voy a buscar a ver cuál es el significado o cuál es el símbolo pictográfico de Het. Y el símbolo pictográfico de Het un cerco o una pared. ¿Sí? Puede ser una pared o puede ser un cerco. ¿El cerco para qué sirve? ¿Para qué sirve un cerco? Un cerco sirve para dividir. Una defensa sirve para dividir, no solo para dividir, sino para resguardar algo, para proteger algo. ¿Sí? Entonces, digo, defensa y protección. Dice que mi refugio y mi escudo eres tú. Yo espero en tu palabra. El Salmo 119, 114 dice que el refugio y el escudo, donde nos refugiamos, donde nos escudamos, es Adonai. Adonai es donde nosotros nos escudamos y nos refugiamos. Y dice, yo espero en tu palabra. Interesante, ¿no? Interesante. Uno. También podemos leer el Salmo 34, 8. eh, y en cuanto a la división, ¿sí? Porque también no solo el cerco protege, sino que divide, separa, hace una separación, hace una discriminación entre uno y otro. Es decir, si yo tengo un cerco y tengo ovejas, si yo tengo ovejas y hay ovejas que no son de mi redil y yo no quiero que se mezclen con las demás, voy a crear un cerco. Ese cerco va a mantener a mis ovejitas separadas de las demás ovejas de afuera, para que no se me mezclen o contaminen con las demás ovejas de afuera. Entonces, eso es un cerco que produce una división, me divide, me separa de las demás ovejas. En Éxodo 11:7 dice que Elohim hizo distinción entre su pueblo, vemos en las plagas, y Elohim hizo distinción entre sus ovejas y las ovejas de Faraón.
También Yeshua dice que en Mateo capítulo 25 que Él vendrá y se sentará y hará separación de las ovejas de las cabras. A su derecha los benditos de su Padre y a su izquierda los malditos, aquellas cabras que han desobedecido su palabra. Entonces, vemos que acá hay algo se va armando algo, se va armando algo. Veremos qué se arma. Espero que pueda yo plasmar lo que está en mi mente, porque, eh, no sé, para mí es muy emocionante todo esto. Entonces, dije, digo, no, no me voy a quedar acá, hay algo más para poder armar todo esto. Entonces dije, vamos a ver el nombre de Yeshua, a ver qué pasa con el nombre de Yeshua. Entonces busqué los valores gemátricos de la Yod, de la Shin, de la Bab y de la Ain. La Yod, el valor numérico es 10. La Shin, el valor numérico es 300. La Bab, el valor numérico es 6. Y la Ayin, el valor numérico es 70. Nos da un total de 386, que simplificado, que simplificado nos da 8. Y dije, bueno, vamos un poco más, un poco más. Y vamos al tetragramatón. Yud, Hei, Vav, Hei. Sabemos, los hermanos aquí y los que no saben, ¿sí? Los hermanos nuevos que han llegado y a lo mejor no saben, nosotros hemos comprendido mediante muchas evidencias en las escrituras, gracias a que Elohim ha revelado al hermano Daniel y nos ha compartido por medio de él, y otras cosas que hemos logrado entender también porque Elohim nos ha permitido ver que el tetragramatón Yud, Hei, Vav, Hei, que se puede pronunciar gramaticalmente correcto de acuerdo a las evidencias que hay en los manuscritos, de un total de más de 1750 manuscritos masoréticos y no masoréticos, que pronuncian el nombre como Jehová. Nosotros sabemos que es un acróstico que puede significar dos cosas: Yehia ya Bejové, o Yeshua ha Nosri Bemelech ha Yehudim. Son. Yo personalmente, hermanos, no creo en las coincidencias, así que yo creo que todo tiene una razón de que pueda encajar algo con algo. Es difícil no creo que algo encaje con algo y no tenga nada que ver uno con el otro. No puedo concebir eso en mi mente y no veo en la escritura que no sea así. Entonces, tomé el número, el Shem Yud He Bab Hei, el acróstico, y sumé también las letras. La Yod vale 6, la Hei vale 5, la Bab vale 10 y la Hei nuevamente vale 5, que me da una suma de 26. Y si lo simplifico, 8. Otra vez el 8. Entonces, digo, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo ¿Por qué esta coincidencia? ¿Por qué esta coincidencia? ¿O por qué esta verdad? ¿Qué quiere decirme esta verdad? Que hay alguien que es la puerta que permite que el hombre entre a las moradas eternas. Y Yeshua dijo, yo soy la puerta. El que por mí no entrare, no tiene vida. ¿Sí? Entonces hay alguien que es esa puerta. ¿Sí? Y con la gematría yo llego a entender que esa puerta es Yeshua. Puedo entender eso, ¿no es cierto? Nosotros ya todos sabemos que es esto, pero es una evidencia más. Yo entiendo que es Yeshua, ¿sí? Que es Yeshua la puerta que permite al ser humano entrar a las moradas eternas, ¿sí? ¿Por qué morada eterna? ¿Por qué llego a entender que es morada eterna? Porque la suma de las tres letras me da 8, que hace alusión a un nuevo comienzo, a la eternidad. Entonces entiendo que acá hablamos de la eternidad. Hablamos que la palabra davar, en este contexto,
indica eternidad, indica que entramos a las moradas eternas mediante la puerta. Y la puerta, esa puerta es Yeshua, ¿sí? Es Yeshua, el Cordero, nuestro Redentor, nuestro pariente más cercano, quien nos proporciona defensa y nos divide, nos separa, porque Él dijo, yo he venido a traer división. Él no vino a unificarnos en un ecumenismo, ay, todos somos hermanos, nos queremos mucho. No, Él vino a separar las ovejas de las cabras, vino a separar lo santo de lo profano, vino a purificar, entre varias cosas que hemos visto en los estudios que el hermano nos comparte. También entiendo que Apocalipsis 13:8 dice que Él es el Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo, desde que el mundo Desde que el mundo fue fundado, Él ya fue sacrificado. También lo vemos en las Moedim. Vemos que el Pesaj está en el primer mes. El Pesaj es la primera Moed en el primer mes. Y luego tenemos Yom HaKippurim, que está en el séptimo mes. En el último ciclo, en el último mes festivo. Entonces vemos que la obra de redención cubre los 7 tiempos, donde nosotros somos librados de la muerte y nuestros pecados son expiados mediante el Goel, que paga el precio de nuestra transgresión, tomando nuestro lugar mediante la ley del esposo, que puede librar a su esposa de un juramento roto, tomando su lugar. Entonces, eso está en Apocalipsis 13, y eso es lo que el tetragramatón Yud Hei Bab Hei nos dice. Yud será, Hei fue, Ve, la Bab, y es. Será, fue y es. El Cordero que será, fue y es mi Redentor, el que toma mi lugar, el que pasa por alto la muerte. Y todo eso está vinculado a la Dabar, ¿sí? Todo eso está vinculado a la palabra, porque la palabra hablada fue la que nos transmitió a nosotros el plan de redención. Y esto, el plan de redención que nació, por así decirlo, en el corazón de nuestro Elohim. Y fue hablado y fue materializado, por así decirlo. Bien, esto en cuanto a lo que es la definición y el significado de la palabra davar. Así de importante es esta palabra. Y nos cuenta todas esas cosas, ¿no? Y de seguro que hay más, de seguro que hay más, pero creo yo que para este audio ya es suficiente esto. Ahora lo que vamos a entender también, para ver que con esto hemos visto lo importante que es la palabra, la dabar. Que un dato curioso es que él dice que en la Septuaginta, la escritura que fue traducida por los 70 ancianos o los 72 ancianos, eh, dice que la palabra davar ellos la tradujeron como logos, que es la misma palabra que se utiliza en Juan 1:1. En el principio era del logos, era la davar, ¿sí? Ya en el principio el plan de redención ya estaba mediante la davar, porque en cierta manera Yeshua es la davar, pero no la davar de Yud Heh Vav Hei, ¿sí? Por favor aclaro esto porque hay quienes dicen que yo incluso en un tiempo pensaba así, que es la davar de Yud Heh Vav Hei. No, él es la davar en el sentido de que es la manifestación del plan de redención. Mediante él se cumple todas las cosas. Bien, así de importante es esta palabra davar, ¿sí?
ahora vamos a pasar al siguiente punto, que lo voy a hablar en otro audio seguido a este, porque voy a acomodar para no estar perdiendo tanto tiempo al acomodar las hojas. Así que voy a enviar este audio y luego envío el siguiente audio. Bien, hermanos, seguimos. El siguiente punto es Yeshua vela sobre su palabra. Dice en Números 23, 19, dice lo siguiente. O sea, yo voy a leer, como no tengo las escrituras porque tuve que escribir todo a mano para no estar buscando y bueno, como hice varios apuntes y tuve que borrar y borrar y borrar y hacer y tirar y bueno, así que fui resumiendo y sacando, fui poniendo solamente lo más importante de cada versículo. Ustedes lo pueden leer completo el capítulo, el versículo. Yo voy dando las citas, ¿sí? Número 23, 19. Dice, cuando está hablando, el contexto es que eh, creo que la mayoría conocemos la historia de Balaam y Balac, ¿sí? Balac es un rey amorreo que llamó a Balaam, un profeta, para que éste maldijera a Israel. Entonces Balac llama a Balaam. Balaam, medio codicioso por el dinero, intenta ir a maldecir a Israel. Hacen un sacrificio, 7 holocaustos, y Balaam sube a ver qué palabra recibía de parte del Elohim. Y Elohim le dice que no iba a maldecir a su pueblo, porque él, y luego en la primera le dice eso, y en la segunda le dice, la segunda vez que sube, le dice que, o sea, le manda a decir a Balac lo siguiente. Y Balaam viene y se para enfrente de Balac y le dice, que así dice Adonai. Y luego él le habla. Él dice, ¿acaso Adonai, él dice y no cumple, no hace? ¿Habla y no lo mantiene? El texto indica que cuando Elohim dice algo, él lo hace. Y cuando lo habla, él lo mantiene, no cambia. Él no cambia de parecer. ¿Sí? Y es por eso que Yeshua dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Porque yo digo y hago, yo digo y mantengo. Lo que él dice lo cumple. ¿Sí? En Jeremías capítulo 1 y el verso 12 dice que él vela para que su palabra se cumpla. Yo busqué la palabra velar, ¿sí? Y la palabra velar es shakad, ¿sí? Que es una palabra que indica que él se mantiene constantemente prestando suma atención para que su palabra se cumpla. Él vela para que su palabra se cumpla. Entonces tenemos que Elohim no se retracta de lo que dice, sino que lo que él dice lo hace, lo que él habla lo mantiene. Es decir, nuestro Elohim es un Elohim de palabra, como se dice hoy en día, es una persona de palabra, es un ser de palabra. Si es una persona porque tomó forma humana. Por eso él volvió a decir, lo dijo por medio de Balaam, lo dijo por medio de Jeremiyahu, y ahora lo dice él mismo en persona. El cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra se va a cumplir. Y también dice que, o sea, que todo puede pasar, pero su palabra va a estar firme allí. Así, así de veras es nuestro Elohim. Él mantiene su palabra. No solo que mantiene su palabra, sino que la cumple. Y eso a nosotros, como hijos suyos, porque Yeshua en cierta ocasión, si bien no es el contexto, pero sí podemos deducir que es lo que Él quiere. Él dice, imitadme a mí, sed como yo, mansos y humildes. Y yo puedo agregar ahí esa parte cuando Él dice, imitadme a mí, sed como yo, una persona de palabra. Velen para que su palabra se cumpla.
Y es por eso que Yeshua, en el Sermón del Monte, en el sermón que se cree que es el más importante que dio inicio a su ministerio, en Mateo 5, versículo 37 dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no. El hermano Daniel lo ha repetido muchas veces, porque esto es importante, hermanos. Es importante que cuando nosotros decimos sí, velemos para que ese sí sea sí. Si decimos no, velemos para que ese no sea no. No seamos personas de doble ánimo, no digamos sí pero no, no pero sí. No digamos mañana haré tal cosa o cual cosa y luego nosotros no hacemos nada. Y luego seamos diligentes en cumplir lo que decimos. Si nosotros damos nuestra palabra, cumplamos. Si nosotros decimos haré tal cosa o haré cual cosa, hagámoslo. Entonces, y hay un proverbio que no lo recuerdo en este momento y no pude encontrarlo, no pude buscarlo. Dice, no tardes en cumplir tu palabra. Seamos diligentes, porque mientras más tardemos, hermanos, por eso también dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque mientras más tardemos, más difícil es cumplir esa palabra. Seamos personas de palabra y no vacilemos en cumplir nuestras palabras. Si no, fíjense cómo Elohim valora la palabra y cómo nos instruye a que seamos personas de palabra. Cuando leemos la historia de Hananías y Séfora, si no me equivoco, Séfora, Ananías y Zafira, vemos que ellos le dieron su palabra a Elohim, luego no cumplieron. Los avaros dirán, ay, por un poquito de dinero lo mató. Porque no le dio, porque capaz que lo vendió en $3.000 y le dio $2.500 y se quedó con $500. Qué bárbaro. No, aquí lo que tenemos que ver es una de las cosas que en este tiempo o sea, deseo mucho poder ver bien cada detalle y cada punto. De poder ver lo que importa, lo que en verdad importa y lo que Elohim quiere transmitirnos y no ser tan materialista y decir ver que Elohim se enojó porque no le dio dinero. Tenemos un texto donde dice, ¿acaso yo te pediré a ti si tuviera hambre? No soy yo el dueño de todas estas cosas. Entonces, vemos que Elohim no se enojó porque Hananiah y Séfora no le dieron dinero, sino porque no cumplieron su palabra. No cumplieron lo que dijeron. Es importante que cumplamos nuestra palabra. Y para eso tenemos que tener en cuenta, en una cierta ocasión el maestro dijo, nadie inicia una obra si antes no evalúa si podrá terminarla. Entonces, tomemos en serio las cosas, tomemos en serio, no hablemos por hablar, evaluemos si lo que hemos de hacer o lo que hemos de decir lo vamos a cumplir. Y luego entendamos que debemos cumplirlo. Entonces, sea nuestro sí, sí, y sea nuestro no, no. Seamos personas de palabra. No seamos personas que minorizan la palabra. Yo, por ejemplo, era una persona que no me daba cuenta, pero minorizaba la palabra. Decía, sí, 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 y luego, sin ir más lejos, le dije a Alaj que el miércoles le iba a presentar el PDF, pero no se lo presenté. ¿Por qué? Porque no cumplí mi palabra. Y más allá, porque yo antes, por ejemplo, me excusaba en decir, bueno, pero yo no dije te prometo. Pero no hace falta decir te prometo. Digo para algunos que digan o te juro o lo que sea. O te doy mi palabra. No, 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 no. Si nosotros decimos tal o cual cosa, por ejemplo, el martes a las 5 de la tarde estoy allí, el martes a las 5 de la tarde tienes que estar ahí. Si tú dices, en otro ejemplo, si tú dices es así, es así. Si dices es asá, es asá. No puedes
No puedes faltar a tu palabra. Tienes que cumplir con tu palabra. Seamos como nuestro Elohim y velemos para que nuestras palabras se cumplan. Es obvio, hermano, que esto no se da en todos los casos, sino tenemos que ser sabios para saber discernir en qué caso esto se da y en qué caso no se da. Porque nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Nínive. Elohim dijo que iba a destruir a Nínive, pero Nínive se arrepintió y Elohim la perdonó. Y algunos dicen, ¿acaso Elohim no es que cumple con su palabra? ¿No había dicho que iba a destruir a Nínive? ¿Por qué no la destruyó? Y es porque a veces no tenemos en cuenta la suma de tu palabra, que Elohim dijo que Él es lento para la ira, que Él es grande en misericordia, que es rápido para ser misericordioso, para tener misericordia de todos. De hecho, en la historia de Jonás vemos que él dice, si tú te entristeces por esta calabacera, no es de yo de entristecerme por esas, no me acuerdo cuántas almas eran, por esas 80.000 almas, no sé cuántas almas eran, no es yo de afligirme por esas almas. Entonces, es porque él dijo en su palabra que él es lento para la ira, pero grande para perdonar. Entonces él sí cumple con su palabra. Entonces hay que saber evaluar en esa situación y en una situación de fuerza mayor que quizás por algún motivo muy fuerte no podemos cumplir con dicha palabra, pero eso se soluciona hablando con la persona y yendo de frente y diciendo no puedo por tal o cual motivo. Tú puedes librarme de esto y, y pasar a otro día o lo que sea. Bueno, no quiero andar mucho en eso porque no va el caso. Entonces, seamos personas de palabra y velemos porque nuestras palabras se cumplan, así como nuestro Elohim vela para que su palabra se cumpla. Un anteúltimo punto. Dice, sean tus palabras justas delante de Adonai. Nuestras palabras tienen que ser justas, no debemos hablar por hablar. Debemos hablar con justicia, no debemos hablar palabrerías vanas, huecas, que no tienen sentido, en doble sentido, no tiene sentido. Salmo 19, 14 y en otras traducciones aparece 15. Ojo que hay otras traducciones que es el verso 14 y otras es el 15. Dice, sean gratas mis palabras y el susurro de mi corazón delante de ti, Adonai. Si ustedes pueden leer todo el versículo completo y todo el capítulo si quieren. Dice, sean aceptadas mis palabras o sean alegres mis palabras, o sea, gratas para Elohim, y el susurro de mi corazón. Fíjense que nuestras palabras no solo debemos pronunciar palabras justas delante de nuestro Elohim o para nuestro Elohim, lo que es justo para Él, lo que es grato para Él, sino que debemos hacerlo desde el corazón. No pueden ser de labios, si no entraríamos en algo similar cuando dice este pueblo en vano me honra, porque de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestras palabras deben venir de nuestro interior, ¿sí? Deben ser algo que sale de nuestro interior, porque de lo que abunda el corazón, habla la boca, recuerden eso. Todo lo que abunda en nuestro corazón, nuestra boca lo va a hablar. Por más que intentemos ocultarlo, en algún momento la boca va a delatarnos. Dice Yeshua en Mateo 15, 18, 20. Pueden leerlo todos ustedes, yo solamente voy a leer lo que va al grano. Porque del corazón salen las intenciones, sean malas o sean buenas, salen del corazón. Del corazón sale todas nuestras intenciones. Entonces nosotros, para poder hablar palabras de sabiduría o palabras justas delante de Adonai, debemos cambiar nuestros corazones.
Hijo mío, dame tu corazón, dice Elohim. No por nada nuestro Elohim nos pide el corazón, el lev. El lev en hebreo es la lamed, eh, la, eh, la alef y la bet. Lev, ¿sí? La lamed, sí, la lamed, esto no lo escribí, pero la lamed es un bastón, un guía, una dirección. La Aleph es un líder o una autoridad. Y la Bet es una casa, una habitación. Básicamente eso nos indica que el corazón es el que guía a este cuerpo. Por eso Elohim pide nuestro corazón. ¿Sí? Y cuando hablamos de corazón no hablamos del que late o de los sentimientos. No, 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 no. No hablamos de los sentimientos. Hemos visto también con el hermano Daniel lo que es Ahabá. Sí, y vemos que lo que está relacionado con el amor, con el corazón, no tiene nada que ver con los sentimientos esos así. Los sentimientos forman parte de este, pero no hablamos de. Cuando nosotros nos permitimos ser gobernados por los sentimientos, vamos a ser personas, primero no vamos a ser personas de palabras, porque vamos a, cuando estemos con gana, vamos a cumplir lo que decimos, y cuando no, no, si tenemos gana cumplimos, si no tenemos gana no cumplimos. Entonces nosotros no podemos ser personas guiadas por los sentimientos. Los sentimientos son herramientas muy buenas, muy lindas que Elohim nos dio, pero nos dio para que nosotros tengamos control de ellas. No podemos dejar que la concupiscencia, el deseo, los sentimientos nos guíe nuestro cuerpo, sino que nosotros debemos guiar. Y para eso Él nos pide que se lo entreguemos a Él. Cuando se lo entregamos a Él es cuando nosotros le damos la autoridad a Elohim en nuestras vidas. Y eso lo hacemos cuando nosotros nos impregnamos de su palabra. Por eso cuando el pueblo no tiene conocimiento perece. O sea, 6. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Cuando el pueblo no tiene conocimiento, no tiene entendimiento de estas cosas. Y cuando el pueblo no tiene entendimiento de estas cosas, el pueblo no tiene control de su corazón. Y cuando el pueblo no tiene control de su corazón, se dispara para todos lados. Nos transformamos en personas inconstantes, de doble ánimo. Personas que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, pasado otra, y no hay dominio. No hay dominio propio. Y sabemos que allí no está el Ruach. Porque Pablo dijo, creo que en 2 de Timoteo, eh, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de debilidad, sino uno de poder, de dominio propio y de amor. Tenemos un Ruach que nos brinda autoridad, porque cuando nosotros le entregamos el corazón a Él, nos da la autoridad para obedecer su palabra y tener dominio de los sentimientos. No ser guiados por estos, sino guiar a estos. No sé si me explico, espero que sí. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener sabiduría para hablar. Y esa sabiduría va a proceder de lo más profundo de nuestro corazón porque habremos entregado nuestro corazón a Elohim. De esta manera nosotros vamos a evitar vanas palabrerías. Vamos a evitar las palabras sobrantes, dice en 2 Timoteo 2:16. Shaul aconseja a Timoteo que evite las palabrerías, sí, que evite cosas que no están en las escrituras, que sobran, cosas que traspasan lo que está escrito. Y ahí dice, porque hay quienes han hecho eso, y bueno. No ir más allá de lo que está escrito, no hay que ir más allá de lo que está escrito, a lo que está escrito me remito. De esa manera hablaremos con sabiduría, pero si nos salimos de lo que está escrito, de lo que nos fue transmitido, de lo que es nuestra herencia, empezaremos a hablar palabras vanas. Yo sé porque me lo ha pasado y lucho para no ser una persona así. Me esfuerzo cada día porque en sujetarme de mi Elohim, de nuestro Elohim. Santiago, capítulo 3, verso 2 y 12, también les aconsejo, hermano, leerlos, es muy lindo. Nosotros debemos hablar
Nosotros debemos hablar, cuando nosotros conversamos, cuando nosotros hablamos, debemos hablar para bendición. No hablemos palabrerías vanas. Y para eso sabemos que es necesario todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Que entreguemos nuestro corazón a Elohim para que nuestro corazón sea apto y no sea un timón sin control, llevado por todo viento de doctrina por todo lado a causa de que nuestros sentimientos están desbordados y son los que tienen el control de nuestro cuerpo. Debemos hablar palabras de bendición, palabras que edifican, no solo a nosotros, sino a aquellos que nos escuchan. No hablemos palabras huecas, palabras sin sentido, palabras que no edifican a nadie. Y para eso, vuelvo otra vez a lo mismo, hermano, es necesario que entreguemos nuestro corazón a Elohim. Para entender, para comprender lo que es agradable a Él. Porque todo lo que es agradable a Él nos edifica a nosotros y a nuestros hermanos. Bien, hermanos. Hasta aquí llegó este pequeño estudio. Eh, sé que se podría ahondar más en todo esto, pero bueno, en todas las escrituras y podríamos estar horas y horas hablando, pero yo de momento solamente puedo llegar hasta aquí. Me pareció muy importante aclarar estas cosas, me pareció muy importante compartirles estas cosas porque son cosas que me han perseguido sin que me dé cuenta desde hace muchos años, de que debo ser una persona más cuidadosa a la hora de hablar, debo meditar si lo que he de decir es voy a poder cumplirlo y luego cumplir. ¿Sí? Hay un texto, creo que en Proverbio también dice que si nosotros damos nuestra palabra, no importa que nos perjudiquemos, tenemos que cumplir con esa palabra. ¿Sí? Sobre todo a Elohim. Cuando nosotros le damos una palabra a Elohim, y yo siempre estoy muy agradecido a Elohim porque en mi ignorancia siempre le he prometido cosas y he fallado. Y le he fallado, y le he fallado, y le he fallado, y le he fallado a nuestro Elohim. Eh, digo, en el pasado, hace unos 7, 8 años atrás, fue eso cuando yo conocí su nombre, y por eso digo nuestro Elohim, porque lo invocaba por su nombre y guardaba las Muedim. Así que actualmente no me da vergüenza decir lo que hago mal, porque comprendí que cuando yo acepto Yeshua y yo no acepto el mal, lo que es malo, lo que es incorrecto, entonces no tengo por qué avergonzarme. Más bien tengo que arrepentirme y velar para que no vuelva a suceder. ¿Cómo velo? Sujetándome de él, porque yo con mis fuerzas humanas no puedo hacerlo. Sujetándome del talón, como dice el hermano Daniel. Así que, bueno, hermanos, quería compartirles un poquito la experiencia, mi experiencia con respecto a esto y por qué para mí fue muy edificante esto, porque hoy entiendo mejor que nunca cuando yo sabía estas cosas, quizá alguno dirá, yo ya sé eso hace mucho, yo también sabía. Hay muchas cosas que sabemos, hermanos, pero al parecer no las aplicamos o no. o- Yo entiendo de la siguiente manera, en el cuerpo nosotros tenemos, según dice la ciencia y según vi un poquito en el idioma hebreo, tenemos una parte nuestra que es el consciente y el inconsciente. El inconsciente aprende del consciente. El consciente le enseña al inconsciente obrando. El inconsciente es donde está toda la parte automática nuestra. Allí están las reacciones. Si nosotros le acostumbramos al inconsciente a reaccionar mal ante ciertas palabras, luego nosotros cuando estemos dormidos, el inconsciente va a reaccionar mal ante dichas palabras por más que nosotros no lo hayamos ordenado.
porque el cuerpo tiene una parte automática para ayudar a la parte consciente. ¿Sí? El inconsciente es esa parte que hace todo lo que el consciente no puede hacer, pues lleva mucho desgaste de energía. De hecho, se dice que, por ejemplo, para levantar la mano y tomar una pelota, por ejemplo, si yo juego, creo que todo el mundo debe conocer el béisbol, ¿no? Aquí en Argentina no es eh, muy jugado, pero sí a nivel, sé que es conocido por el tema de de los americanos y bueno. Eh, Decía un hombre que para poder tomar esa pelotita cuando te tiran y vos ves y alzas la mano, el inconsciente hace más, no me acuerdo, no quiero mentir, pero más de 1 millón de cálculos, algo así, o más de 1000 cálculos, no recuerdo, pero hace muchos cálculos en unos segundos para poder poner la mano en el lugar correcto. Y es por eso que a veces no logra agarrarlo, pero va aprendiendo. Luego ya después de una serie de veces que lo hace, el cuerpo ya aprendió y ya sabe los cálculos exactos para dónde debe poner la mano, de acuerdo a la vista y todo. Es una cosa impresionante el cuerpo humano. El, bueno, el creador es impresionante, así que no podía ser menos su creación. No, bueno, la expresión está mal, perdón. Su creación no va a ser menos que eso. Entonces, vemos que cuando nosotros le enseñamos al cuerpo luego, el cuerpo reacciona a eso. Imagínense muchos años de vivir así. El cuerpo está acostumbrado y no es algo tan fácil de cambiar. Por eso es necesario que, como se dice acá en el grupo, desaprender para luego aprender. Es necesario enseñarle al cuerpo que todas esas actitudes que tenemos y reacciones están mal y enseñarles las buenas acciones. Es por eso que se nos dice velen, porque cuando la mente vela, la mente consciente está al tanto de todo lo que sucede y el inconsciente va aprendiendo de esta. Pero si nosotros nos dormimos, el inconsciente toma el control y actúa conforme a lo que está acostumbrado toda su vida, a actuar mal. ¿Me entienden? No sé si va a servir de algo esto, pero a mí sí me sirvió y no sé si me lo expresé bien, quizás algún hermano lo pueda expresar mejor. Pero lo que quiero decir es que debemos acostumbrarnos y enseñarnos a actuar correctamente, a velar por la palabra que damos. Y para eso necesitamos velar, estar conscientes de lo que hacemos. Shema, con un oído inteligente, pensando y entendiendo lo que hacemos. No digamos amén a todo, no digamos sí a todo, no digamos sí, 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 qué lindo, qué hermoso, qué lindo, todo, ah, qué precioso. Pero luego, nada. Porque yo he visto muchas personas decir, yo incluso lo hice, ay, qué lindo, qué precioso, en un momento nos emocionamos, estamos muy contentos, todo, ay, qué lindo lo que el hermano dijo, qué fascinante, pero mañana ya no sabemos ni qué es lo que dijo. No estamos velando, estamos durmiendo. Te despertaste un momentito para escuchar, pero luego te volviste a dormir. No velaste, no incorporaste eso a tu cuerpo, no lo incorporaste a tu vida, al inconsciente no le enseñaste. Hermanos, no duerman. Por eso se nos dice no duerman, porque los ginkgo conoce bien todas esas cosas. Si un ser humano puede tener acceso al entendimiento de eso, imagínense nuestro creador. Entonces, no durmamos, velemos, velemos por todas estas cosas, todas estas verdades. Aquí hay oro puro refinado 7 veces, mis hermanos. No durmamos. Nos digo para todos, no le digo como, yo, no, nos digo para todos. Yo, yo me estaba hablando a mí en realidad. Bueno, bueno, hermanos, eh, muchas gracias por tomarse el tiempo y bueno, escucho sus palabras, sus correcciones, sus aportes. Todo es bienvenido porque todo sirve para bien para los que confiamos en Él. Shalom Ubrajá para todos.